Bueno, ahora candidato también a diputado nacional por UP, para ayudarnos a mirar este contexto. Cuando pensábamos en él el viernes, había un escenario ya de por sí bastante incierto, y este lunes, bueno, está en línea, Claudio. Claudio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde Misiones. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos y saludar a la audiencia. Claudio, ¿es bueno o es malo que cuando uno termina de analizar un tema, ya el tema cambió y lo más importante es otra cosa? Bueno, lo que pasa es que no sé si cambió, porque la razón por la cual aparece, digamos, el cuadro de situación que teníamos el viernes es el cuadro de situación de un gobierno que estaba terminado, terminado porque su plan económico hace agua por todos lados, no solo en aquellas cuestiones que siempre señalamos respecto a los costos sociales que en términos de ingresos, empleo, desarrollo productivo y demás suelen tener este tipo de políticas, sino que también estaba terminado en términos de su relación con los propios factores de poder, habida cuenta de que la estrategia que había seguido Milei para llegar a las elecciones, que era la estrategia de mantener retrasado el tipo de cambio a como de lugar, lo había terminado confrontando con los acreedores, porque no había acumulado reservas, con los bancos, porque les habían enchufado títulos como encajes a lo pavote, con encajes altísimos y sacándole liquidez, con el gran capital, tanto industrial como agropecuario, porque le redujo márgenes de rentabilidad. Bueno, todo eso obviamente lo había puesto prácticamente en el límite, en un esquema de, digamos, donde todo lo que había sido el respirador artificial del apoyo del fondo se lo habían fumado en apenas 5 meses. Y estaban a la búsqueda desesperada de algo que efectivamente los pudiera sostener. Eso, digamos, no estaba clara la posibilidad de sacar algo más que lo que ya se había sacado del fondo, y la línea del Tesoro era una línea que quedó abierta siempre como posibilidad desde que vino el secretario del Tesoro norteamericano aquí. Había que ver si efectivamente en función de del deterioro político de Milei le iban a convalidar algo de esto. Pareciera que algo de esto va a pasar, no está claro qué magnitud todavía va a tener, algo va a existir, con lo cual le están dando otro respirador artificial para que llegue octubre, y a partir de ahí se verá qué suerte termina teniendo un gobierno que, además de que tiene el plan atado con alambres, además de eso ha tenido una pérdida de credibilidad política monumental en el último tiempo, de la mano de los impactos que produjo la cuestión de la corrupción en el caso de la discapacidad, y el impacto que produjo esto dentro del poder presidencial, y puntualmente la evidencia manifiesta de Karina Milei como la cajera o la coimera del gobierno nacional. Y sumado a esto, la pérdida de la gobernabilidad que venía teniendo construida, que había construido el gobierno de Milei, que era tener un parlamento dócil que en el último mes y medio le terminó jugando en contra, porque en un contexto donde los factores de poder toman distancia, donde la corrupción deteriora el relato oficial y además hay una coyuntura electoral, obviamente el Parlamento ya no funcionó con la docilidad de siempre. Así que estaba roto políticamente, roto económicamente, roto el relato, digamos, ese era el gobierno que tenías. Apareció ahora un respirador artificial que le va a poner un poco de oxígeno para que puedan llegar hasta octubre, y se verá en ese marco Claudio, cómo sigue la historia, ¿no? Y este salvataje o este nuevo endeudamiento con los Estados Unidos, si es que aparece, digamos, ¿no? ¿Puede no pasar por el Congreso o tiene que pasar por el Congreso? No. Todo lo que implique endeudamiento con el exterior, deuda pública de la Argentina, tiene que pasar por el Congreso. Después, ahí hay distintas variantes, y seguramente buscarán alguna con la que intentarán justificar que no, pero tiene que pasar, y lo que corresponde para todas
las fuerzas que quieren defender el interés nacional y que quieren defender a la Argentina, es afirmar con claridad que del mismo modo que los acuerdos con el fondo, tanto el que tomó Macri como el que amplió Milei, son acuerdos nulos desde el punto de vista de la jurisprudencia argentina, en este caso pasaría lo mismo si no es el Congreso el que avala tomar un crédito de esta naturaleza, que por otro lado además los créditos del Tesoro norteamericano son créditos que tienen y vienen normalmente atados a condicionalidades de todo tipo, ¿no? De carácter geopolítico, no superan en mucho las condicionalidades, casi te diría estrictamente económicas que inicialmente tendría el acuerdo con el fondo. Pero acá hay un tema que me parece clave. Nosotros, por lo menos desde Unidad Popular, desde que fue el primer acuerdo de Macri, hemos sostenido, y creemos que aparte este fue el error garrafal del Frente de Todos, y por supuesto sigue siéndolo en tanto y en cuanto no lo asumamos. Desde el primer momento nosotros hemos sostenido que en esta etapa del mundo la intervención del Fondo Monetario Internacional y sus créditos no eran los créditos tradicionales de carácter financiero, stand-by, facilidades extendidas o todas estas cuestiones que tienen diferencias técnicas de distinto tenor. Los créditos que recibió la Argentina, primero los más de 50.000 que le aprobaron a Macri, a pesar de que entraron 44.900, y los 20.000 adicionales que le aprobaron a Milei, son créditos de fuerte contenido geopolítico. El fondo es el instrumento que tienen los Estados Unidos y de hecho viene interviniendo sobre el fondo de manera manifiesta en el último tiempo, con el objetivo de garantizar ser una herramienta de la política exterior norteamericana que tiene como clave una idea de una segunda doctrina Monroe, América para los americanos del norte, y que tiene por objetivo alinear a toda la región y puntualmente a la Argentina para que la influencia china en la región y en nuestro país no solo no avance, sino que se retroceda. Esta es básicamente la centralidad del tema, y lo que aparece con esta línea del Tesoro es ya la definición muy clara por parte de que estamos en presencia de una estrategia geopolítica sobre el país. Por eso ya cuando vino acá Scott Bessent en su momento, el año pasado, a comienzos de este año, no el año pasado, vino en el marco de la crisis de abril que tuvo el gobierno, otra crisis muy similar a esta, dijo que estaba abierta esta línea del Tesoro, que por supuesto no es de 30.000 millones de dólares como anduvo circulando por ahí, tengo la impresión que va a ser bastante menos, pero esta línea es una línea de condicionamiento absolutamente colonial que está atada a estrategias de subordinación geopolítica que por supuesto en el caso de este gobierno no se necesitan, pero sí va a ser la que efectivamente quieran imponerle al resto de cualquier otro gobierno que pretenda una política diferente. Por eso es muy importante que en el Parlamento aparezca con claridad las definiciones de los bloques, que definan con claridad que no van a bancar que no pase por el Congreso un acuerdo de esa naturaleza y que de lo contrario esto es un acuerdo nulo. Claudio, en enero vencen 8.100 millones de dólares y al fondo no se le puede no pagar. Al menos eso es lo que se dice, ¿no? Este dinero que vendría, que vayan a saber cuánto va a ser, porque la totalidad de lo que dispone el Tesoro estadounidense para todo el mundo son 22.000 millones, es decir, difícilmente nos den 30, y mucho menos, hoy Berten, el embajador, dijo 3.000, no llegamos a esa cifra, si no sabemos cuánto va a venir, pero va a ser poco, en relación a ese mismo vencimiento, y no compraron, no acumularon reservas, es decir, estamos en el horno, estamos. Sí, por eso tenemos todos los problemas que en todo caso se manifestaron en el mercado cambiario. Igualmente, yo te diría que el tema es, mirándolo en perspectiva, Argentina tiene vencimientos para el próximo, desde septiembre a septiembre del año que viene, por 19.000 millones de dólares.
Pero y tiene 40.000 millones de dólares de reservas brutas, es decir, no son de la Argentina, son reservas que están comprometidas. Algunas tienen que ver con el swap chino, otras tienen que ver con los dólares depositados de ahorristas del Banco Central, otros son créditos que Argentina tiene que devolver en el curso de este año, son repo, distintos tipos de cosas. Lo cierto es que no tiene reservas netas para poder utilizar. Y de las brutas que tiene, 1 de cada 2 están comprometidas en los vencimientos que tienen el próximo año. Por lo tanto, en ese contexto, sin reservas netas positivas, con una pared de vencimientos que le compromete 1 de cada 2 dólares de los que tiene, y en el marco de un funcionamiento donde por cada dólar que ingresa se está yendo por la otra ventanilla, en ese contexto nada se sostiene. Acá el impacto que tiene fundamentalmente la línea del Tesoro es calmar las expectativas para darle algún margen más al gobierno a llegar a las elecciones, pero que obviamente lo que está puesto sobre la mesa es la necesidad de una corrección de la política económica que supone algún nivel de devaluación. Y que contra más la repriman, mayor va a ser el salto cambiario que vamos a terminar teniendo, mayor va a ser el impacto que va a tener en precios, mayor el deterioro del poder adquisitivo y mayor la recesión que va a sobrevenir a partir de ese momento. Es decir, acá el intento de sostener la ficción digamos, de una inflación del 1,5% sobre la base de tener el tipo de cambio fijo, produce estos resultados, y esto ya estaba muerto en abril. Lo salvó Trump con el fondo, el Banco Mundial y el BID, que pusieron 42.000 millones de dólares de nueva deuda pública sobre la cabeza de los argentinos. Y ahora está otra vez en crisis, porque los movimientos financieros, cuando uno mira los primeros 7 meses de este año, el fondo puso 12.600 millones de dólares. El Banco Mundial puso y el BID pusieron 5.000, es decir, se tomaron 17.600 millones de dólares. Pero al mismo tiempo que pasaba esto, en los primeros 7 meses se fugaron 14.200 millones de dólares, se pagaron 10.000 millones de dólares de deuda, y se permitieron 6.300 millones de dólares de déficit en materia de turismo, con lo cual se fueron en 7 meses 30.300 millones de dólares, que equivalen al 74% de las reservas brutas de la Argentina. Si no se modifica el cuadro, y para modificarlo hay que establecer otro sistema de precios que rompa con el impacto más negativo que produjo esta política, que fue el tema de reemplazar la inflación en pesos por la inflación en dólares, y hacer a la Argentina cada vez más cara, y al hacer cada vez más cara respecto al resto del mundo, se produce una pérdida generalizada de divisas en el plano financiero y comercial, y consecuentemente esto nunca se sostiene de otro modo que con más endeudamiento. Y por lo tanto dura lo que ese endeudamiento existe. Ahora, todos los distintos factores de poder, incluido el Fondo Monetario Internacional, los acreedores y los distintos sectores del gran capital en la Argentina, están pidiendo correcciones, y eso es lo que en todo caso Milei ha demorado en función de tratar de llegar a octubre con un mastiquín que diga: yo controlé la inflación que otros no controlaban, más allá de que pasada la elección vamos a tener la devaluación que en todo caso todo el mundo viene vaticinando. Así que Claudio, ese es el punto en el que estamos. ¿Qué rol le cabe al Congreso de la Nación y, por qué no decirlo, también al propio Poder Judicial? Porque pareciera otro contexto, ¿no? Ya Milei con algunos apoyos o acuerdos que le fueron soltando la mano a los gobernadores, por ejemplo. ¿Qué debiera hacer el Congreso en este contexto? ¿Qué esperás?
Mirá, una cosa es lo que debiera ser, otra cosa es lo que espero. Yo creo que una cosa es lo que debiera ser. Hace rato que el Congreso debía haber frenado a este hombre, mucho rato. Este hombre viene gobernando por decreto, viene gobernando violando la Constitución, ha tenido causales de juicio político sistemáticas y permanentes que involucran fenómenos de corrupción desde el IBRA hasta lo de la discapacidad. Sobran los elementos. Tanto en el plano de la política interna como de la política exterior, no ha dejado desastre por hacer, ha incurrido en la búsqueda de la suma del poder público vía facultades delegadas, vía decretos de necesidad y urgencia, que son en la práctica una verdadera reforma constitucional de hecho. Sobran los elementos para que el Congreso ya hubiese puesto en marcha el pedido de juicio político para el gobierno nacional, y la verdad que habría que llevar a fondo una ofensiva contra el gobierno y terminar con el gobierno y abrirle la puerta a elecciones anticipadas que permitan resolver un gobierno diferente. Yo creo que eso es lo que deberíamos generar como línea de acción política. No se puede seguir permitiendo que sobre la base de la violación permanente de la Constitución se siga hambreando a la gente, se siga hipotecando el futuro y sigamos suponiendo que este señor tiene que seguir gobernando. La lógica sería hacer esto. Obviamente también, si el Parlamento lo hiciera, seguramente sería también un apriete para el Poder Judicial, que por otro lado tenemos un Poder Judicial con 3 jueces, cuando tendríamos que tener una Corte distinta, y ahí también tendría que intervenir el Parlamento en esa discusión. Pero digo, acá el tema central es que hay que terminar con esto, y esto implica seguir presionando con la movilización popular, seguir con los cuestionamientos. Acá se acaban de aprobar 3 vetos: el veto a aquel intento de que no se financie el sistema de discapacidad, el veto al financiamiento universitario, y se acaba de rechazar el veto a el tema de la ley de emergencia pediátrica. Nada de esto está en el presupuesto nacional que se envió. El presupuesto nacional que se envió al Parlamento no cumple con ninguna de las leyes. ¿Qué va a hacer el Parlamento? Hace 2 años que en esta idea de gobernar por decreto y con la más absoluta discrecionalidad, este señor gobierna por decreto también en materia presupuestaria. Nadie tiene ningún control sobre las cuentas públicas del gobierno, hace y deshace lo que le plazca. ¿Qué vamos a tener? ¿Otro año más sin presupuesto? ¿O el Parlamento va a votar un presupuesto que incorpore las urgencias sociales de la Argentina y va a poner ese presupuesto arriba de la mesa para que el Poder Ejecutivo lo tenga que cumplir, y si no lo cumple avance definitivamente con el juicio político porque sigue desobedeciendo las leyes que el Parlamento le plantea? Entonces ese debería ser el camino de un Congreso que defienda la institucionalidad, que es lo que no ha ocurrido con este Parlamento, que lamentablemente, más allá de que ha tenido un pequeño despertar en el último mes y medio o 2 meses, y en el marco de la coyuntura electoral y el declive oficial, lo cierto es que ha sido fuertemente cómplice y ha permitido que Milei haya llegado hasta acá. Hablando de despertares y de cómplices, quiero tu opinión sobre otro tema que conoces muy bien, que es la situación Vicentín. Ercolini citó declarar 26 personas, directivos del Banco de la Nación Argentina, González Fraga entre ellos, y también parte de la dirección de Vicentín, parte de los dueños de Vicentín, a solicitud del fiscal Policita, solicitud que le hizo hace 5 años. ¿Cómo lees esto hoy? Y lo primero que leo es: yo fui el que llevé toda esa información al Poder Judicial, fui el primer testimonio que tomó el fiscal Policita. Buena parte de todo lo que él pone en su investigación son los informes que nosotros le dimos. Lo primero que lamento es que se haya tardado 5 años. Y lo segundo, ojalá que Ercolini vaya a fondo, que no sea simplemente un apriete coyuntural en función de alguna discusión interna en el poder respecto a cómo se involucra en esto a tal o a cual. Lo que está claro es que estamos frente a una evidente connivencia política entre el gobierno de Mauricio Macri y el grupo Vicentín. Era muy claro
los comentarios de los gerentes y de la línea del banco cuando nos contaban los hechos acontecidos respecto a que cuando en alguna negociación Vicentín tenía alguna dificultad, los directivos de Vicentín se cruzaban, porque la sede del Banco Nación está en diagonal a la Casa Rosada, cruzaban, eran muy bien recibidos, y allí mismo Mauricio Macri se comunicaba con González Fraga, a quien le daba la instrucción de que si había gerentes que entorpecían la negociación, tenían que ser desplazados de la comisión de negociación, y así fue que se fue sosteniendo una línea de crédito en condiciones absolutamente irregulares, y así fue que terminaron pudiendo sacar 721 millones de dólares, 791 millones de dólares, que estaban en garantía en una cuenta, que era una garantía, que era garantía del préstamo, y que no podrían haberlos tocado, y con eso el banco podría haber recuperado los 300 millones de dólares, y sin embargo se les autorizó a que puedan pasar ese dinero de la cuenta en garantía a cuentas libres, y a partir de ahí ese dinero se esfumó, y cuando nosotros ingresamos la cuenta en dólares de garantía estaba vacía. Claudio, recién hablábamos con Carlos Del Frade, legislador en la provincia de Santa Fe, y él se preguntaba si este interés de Ercolini no tiene que ver con un interés de Cargill sobre Vicentín, complejizando un poco más también ese escenario. No, obviamente hay batallas por quedarse con una cerealera muy importante como es Vicentín, y por otro lado también hay batallas importantes al interior del poder, en donde creo que también discusiones entre el actual mileísmo y el macrismo también pueden dar lugar a que esto se esté ventilando ahora y no se ventilara en el momento que hubiese correspondido. O sea, claramente la crisis al interior del poder y la disputa por los negocios, quién se queda con, son cosas que pueden estar por detrás de que un juzgado que hace 5 años tiene esto parado haya decidido activarlo en este momento. Igual, bienvenido sea la PEN, digamos, porque es bueno que eso se sepa, que efectivamente se tome estado público, y la verdad que bueno, una vez más pone de manifiesto una de las características más lamentables de lo que fue la experiencia del gobierno del Frente de Todos, que fue todo el proceso de titubeo, de improvisación y de expropiación fallida que se llevó adelante en un caso en donde estaban todos los elementos de prueba para mostrar el comportamiento delincuencial que había tenido este grupo empresario, y al mismo tiempo para avanzar en la creación de una empresa testigo de comercio exterior con productores agropecuarios y Estado, que hubiera permitido empezar a arrojar luz sobre un mercado de granos absolutamente opaco, y que hoy en el triángulo entre Paraguay, Rosario y Montevideo lleva adelante triangulaciones en donde por cada dólar que entra hay otro que queda afuera. Así que bueno, me parece que la lentitud de la justicia y los niveles de contradicción de gobiernos que se supone son y defienden intereses populares y nacionales, y el hecho objetivo de que hubo adentro del propio Frente de Todos actores concretos que defendieron a Vicentín, y que obligaron al retroceso, me parece que son enseñanzas que deben tomarse con mucho cuidado para futuras experiencias. Claudio, mil gracias por este tiempo. No, al contrario, gracias por llamarme, siempre un gusto conversar con ustedes. Un abrazo, hasta luego. Igual. Claudio Lozano. Canta tango también, Claudio Lozano. Ya lo vamos a llamar para que nos cante un tanguito. Bueno. Además